Muy buenas, sufridores del Sí Electrical. Vamos con otro vídeo. En este caso vamos a hablar de los atajos de teclado que podemos utilizar, o yo principalmente utilizo cuando tengo que trabajar con este programa. Como siempre, primero empezamos con el consejo del día. Dice, manteniendo pulsada la tecla W al seleccionar objetos, se fuerza una ventana de selección. Esto evita arrastrar elementos cercanos al punto de inicio de la ventana. Este consejo es bastante bueno, después lo veremos. Bueno, pues vamos a empezar abriendo un proyecto que podemos hacerlo directamente viniendo a la carpeta de abrir. Cargamos uno de nuestros proyectos. Voy a cargar el proyecto que está de ejemplo, que viene de ejemplo con el programa. Y vamos a abrir varias ventanas. Vamos a abrir todas las ventanas que podamos. Y también vamos a crear una nueva página. Podemos realizarlo dando botón derecho, seleccionando nueva página, o en el momento que estamos aquí dentro, Alt N. Y automáticamente nos sale la ventana de información de página para crear esta nueva página. Le damos a aceptar y tendremos nuestra página. Muy bien, pues el primer atajo de teclado, que para mí es bastante útil, cuando tenemos tantas ventanas abiertas, tantos archivos, y dices, aquí, menudo cacao. Pues una de las mejores herramientas, uno de los mejores atajos de teclado para mí es Alt-E, que lo que hace es cerrar la página en la que estás activamente. No la elimina, simplemente cierra la pestaña esta. Igual lo mismo que haríamos pulsando sobre la X de cerrar. Entonces le damos Alt-E y cerramos rápidamente. Mantengo pulsado la tecla Alt y voy pulsando intermitentemente la tecla E. Y así cerramos rápidamente, muy rápidamente, en todas nuestras páginas. Volvemos a abrirlas de nuevo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque de momento este ordenador funciona perfectamente. Ya veremos más adelante, si hacemos un dibujo un poco más complicado, cómo el Sí Electrical comerá recursos de la RAM y de la tarjeta gráfica sin ningún pudor. El siguiente atajo de teclado que yo también utilizo casi a diario, o muy a diario, vamos, es el F4, que lo que nos va a hacer es abrir un zoom ventana. Vamos a pulsar F4 y en el momento que pulsamos F4 movemos un poquito el ratón sin pulsar ninguna tecla del ratón. Vemos que ya nos aparece el cursor en forma de cruz. Eso significa que tenemos el cursor activo. Con lo cual, pinchamos una vez en el lado donde queremos hacer la primera esquina de nuestro rectángulo, que va a ser nuestra ventana, y pues desplazamos hasta donde queramos ampliar. La cosa es que como esto depende de la resolución de la pantalla, pues por mucho que hagas un cuadro pequeñito, pues probablemente el Sí Electrical no va a poder aumentar tanto o lo va a encajar de una manera muy diferente. Vamos a ver, hacemos un cuadrado así y vemos que no tenemos un cuadrado, tenemos un rectángulo. ¿Por qué? Pues porque nuestra pantalla es rectangular, no es cuadrada. Si queremos volver a hacer un zoom out completo, porque no hay un zoom con atajo de teclado para ver un poco menos, tendríamos que hacer F3. F3. Y lo que vamos a hacer es volver a la pantalla completa de la hoja completa, ¿de acuerdo? F4 hacemos zoom ventana, seleccionamos primero pulsando el botón izquierdo del ratón, abrimos la ventana que queremos hacer, pulsamos botón izquierdo del ratón nuevamente y tenemos ampliado la ventana. Podemos repetir esto tantas veces como queramos. Podemos volver a abrir otro zoom ventana, podemos volver... ¡Ueva! Ese se ha ido. Zoom ventana, y hasta ahí, pues en el momento que amplía demasiado, pues el programa se nos va. ¿De acuerdo? F4 ampliamos, F3 volvemos. F4 ampliamos, F3 volvemos. Seguidamente vamos a hablar de cómo crear un nuevo hilo. Generalmente, cuando estamos cableando los componentes, tenemos que ir a la pestaña de Electrical. Recordamos que yo estoy utilizando el Sí Electrical en la versión estándar.
En esta pestaña de Electrical tendríamos que escoger el botón de hilo y se nos activa de nuevo el cursor. Vemos que tenemos la cruz totalmente expandida para que podamos nosotros hacer una conexión entre dos componentes o entre dos hilos, ¿no? Por ejemplo, vamos a esta esquina, pulsamos, vemos cómo se dibuja el hilo y ahora lo bajo hasta abajo. Vale, perfecto. Y para cancelarlo, pues para pararlo, botón derecho y ya lo tendríamos dibujado. Sin embargo, para ahorrarnos ir hasta la pestaña de Electrical, pulsar el botón este de un hilo, lo que podemos hacer, y que ya te lo dice aquí el programa también, porque a veces el programa es listo, es control 1. Control 1 y nos activa la herramienta de dibujar hilo. Y podemos volver a dibujar el mismo hilo tantas veces como deseemos, va dibujando hilos. ¿De acuerdo? Para conectar los diferentes componentes. Uy, este se me ha revelado. ¿Qué ha pasado? Vale, ahí está. ¿Vale? Muy bien. Aprovechando el consejo que nos daba el programa al principio, decía que si pulsamos la tecla W, lo que va a hacer es seleccionar concretamente desde donde pulsemos en el ratón. Es decir, imaginemos que voy a ampliar, voy a hacer un zoom ventana. Imaginemos que quiero seleccionar concretamente este nudo, pero no quiero seleccionar este componente. Entonces, si empiezo a seleccionar desde aquí, puede que coja el componente, ¿de acuerdo? Puede que justo, en este caso no, porque no sé, ¿ves? Ahí sí que me lo ha cogido. Ahí queda. Si están demasiado juntos, pues puede que selecciones el área dentro del componente. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es seleccionar, pulsamos la W, mantenemos pulsada la W y en el momento que cliquemos el botón, vemos cómo se activa ahí abajo a la derecha de la flecha del ratón, cómo se activa una ventanita azul con una raya transversal roja. Eso quiere decir que va a seleccionar justo desde donde hayamos pulsado con el ratón y arrastremos y no más allá, ¿de acuerdo? Fijaos, donde he pulsado, aquí, ahí seguramente, efectivamente, no coge el componente. Si pulso aquí, probablemente veis en la flecha del ratón y selecciona, hay una alta probabilidad, en este caso no, pero hay una alta probabilidad de que siempre me pase esto. Que pulse sobre el componente y no es lo que quiero, no quiero pulsar sobre el componente, quiero seleccionar justo ahí. ¿Por qué? Porque en mi dibujo está así. Entonces pulsamos la tecla W y abrimos arrastrando con el ratón, pulsando el botón izquierdo para seleccionar la ventana que queramos. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente atajo de teclado, volvemos de nuevo a la vista principal. Vemos que aquí hay un montón de texto. Entonces lo que queremos hacer es realizar añadir un nuevo texto, por ejemplo. Lo podemos hacer directamente en la barra de herramientas que tenemos aquí, que nos trae por defecto el programa. Este iconito que es la A con un pincel o con un rotulador, no sé qué carajo es eso, pulsamos y nos abre la ventana de texto que podemos ampliar y aquí podemos para modificar los parámetros de nuestro texto, básicamente, ¿no? Entonces podemos decir que esto es una prueba. Eso es. Y ahí nos aparece nuestro texto. Vamos a aumentar un poco más. Eso es. Vale. Y ahí lo dejamos. Con el botón derecho salimos de la ventana de texto. Muy bien, en el momento que queramos añadir texto, recordamos control T. Control T. También podemos hacer lo mismo que pulsando el botón este de crear nuevo texto, que también te lo dice el programa aquí, control T. Muy bien. Y nos abre la misma ventana de texto. Muy bien. Vale. Si queremos editar ese texto, lo que solemos hacer también es, podemos ir a esta barra de herramientas de acceso rápido y seleccionar la herramienta de la A torcida de editar texto. Pinchamos sobre el texto y podemos ya editar el texto como queramos, ¿no?
Salimos y tendríamos el texto editado. Muy bien, pues esto mismo lo podemos hacer, también te lo dice el programa, con el control E. Para mí es una herramienta muy sencilla porque en el momento que quiero modificar un poco de texto, pues control E va muy útil en vez de tener que buscar cuál de estas dos era la que tenía que utilizar para editar el texto. Pulso control E y aquí en potencia, digo, lo puedo borrar, lo puedo añadir, lo que quiera, ¿no? Como cualquier ventana de texto. Control E, pulsamos y podemos modificar el texto perfectamente. Vale, obviamente en este programa, como se basa en Windows, y supongo que si hay una versión para Mac, aunque creo que no la hay, pero utilizaría los comandos similares de control C, control V, control X para copiar, pegar y cortar respectivamente. Entonces, por ejemplo, seleccionamos con el texto, con el clic izquierdo del ratón y podemos hacer control C y control V y tendríamos para pegar donde queramos. Si seleccionamos control X, pues cortar. Eso funciona exactamente igual que en cualquier programa de Windows. Y al mismo tiempo tenemos el control Z, el deshacer. ¿De acuerdo? Si le pulsamos control Z, vemos que hemos deshecho la acción anterior. Las acciones se pueden ver también en la barra de herramientas rápidas, en la flecha esta, y puedes hacer un desplegado y te dice las últimas acciones que has realizado. Y si os fijáis, aquí abajo a la derecha que pone Undo 16 Actions, es el histórico de acciones que has realizado. Entonces puedes decir, vale, pues quiero que hasta aquí quiero deshacer, pero no más allá. Y ahí a la derecha nos ha desaparecido el hilo que habíamos dibujado y nos ha recolocado el componente que teníamos antes. Muy bien, la control Z podemos deshacer tantas acciones como haya en el histórico. ¿De acuerdo? Fijaos que me ha eliminado el hilo que había creado anteriormente. Otra cosa muy importante a la hora de añadir componentes es que podemos rotarlos, obviamente. Y generalmente no es fácil encontrar esta herramienta de rotar. ¿Cómo carajo se hace? En otros programas de CAD probablemente sea más sencillo. En este es un poco complejo porque tienes que seleccionar lo que quieres rotar, ir a la pestaña de editar. Aquí en la pestaña de editar tenemos rotar, que pulsas y aquí ya haces la palanca por donde quieres rotar. Bueno, un lío un poco enfarragoso. Entonces, lo que podemos hacer es ojo a esto, cuando insertamos un componente, podemos rotarlo antes de insertarlo. Es decir, vamos a cortar este componente, control X, y ahora lo quiero insertar. Veis que tenemos ahí ese componente. Para rotarlo, pulsamos las teclas más o menos de nuestro teclado numérico. Si utilizamos la tecla más y menos, bueno, pues hay que tener en cuenta si nuestro teclado hay que activarlo con la tecla de mayúsculas o qué. Pero bueno, yo como tengo teclado numérico, a la derecha del todo, la tecla del más, rota hacia un lado, la tecla del menos, rota hacia el otro. Tan sencillito como eso. Y lo podemos insertar. En el momento que lo insertamos, obviamente ya no podemos rotarlo, por mucho que queramos pulsar las teclas de más y menos. ¿De acuerdo? Es antes de insertarlo cuando lo podemos rotar. ¿Vale? Lo rota, obviamente, a 90 grados. Si lo queremos dejar así, pues así quedaría rotado.